Estamos acompañando, está también con nosotros aquí en estudio Javier Prialé, él es editor de la sección de economía de RPP. Javier, buenas tardes, bienvenido. Hola, y Javier. damos también la bienvenida a Claudia Dávila, directora ejecutiva de Provías Nacional, quien nos acompaña en la línea telefónica. Le pido por favor que estemos todos juntos escuchando la explicación, que es importante porque, a ver, Javier, ayer se generaba, digamos, una especie de confusión que queremos ponerlo en claro y en contexto para los oyentes y televidentes. Primero se entendía que se había suspendido, anulado en realidad, ese es el término correcto, un contrato de gobierno con Francia que iba a permitir la construcción de la nueva carretera central y de la vía expresa Santa Rosa. Luego lo que se informó es que no se había anulado este contrato, sino que se había suspendido el contrato técnico. Entonces, ahí paramos para ir por pasos. ¿Qué significa cada uno de estas informaciones que recibimos como ciudadanos? Lo que ha pasado ayer es, digamos, una contradicción en información que seguramente la señorita que nos va a acompañar en un momento va a poder explicar, porque la información que recibió RPP y que comunicamos anoche es que el gobierno había decidido resolver de forma unilateral el acuerdo gobierno a gobierno, lo cual se confirmó con un comunicado del propio PMO Vías, que es la PMO del gobierno francés. Recordemos que este es un acuerdo gobierno a gobierno que se firma el año 2021, ¿no? Y que en este momento ya tiene prácticamente el estudio culminado para la carretera central, que es el proyecto más grande, que cuesta 24.000 millones de soles. Y efectivamente, como mencionaste, hay dos proyectos adicionales. Uno, la vía expresa Santa Rosa, que incluye también el puente Santa Rosa, que es el acceso al nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Lo que sorprendió fue que después efectivamente sale Provías Nacional y señala que solamente se ha suspendido el contrato con la consultora o con la empresa que está haciendo la consultora. Sin embargo, hay algunos datos que son interesantes porque hasta donde sabemos, los que hemos seguido este tema, la empresa Egis ha firmado en representación del gobierno francés, ¿no? Es la PMO del gobierno francés y por lo tanto la interpretación de la propia empresa es que si están firmando en representación de la empresa porque es su PMO, la consecuencia lógica es la ruptura del contrato. No, esa es la interpretación que se ha dado y esa es la información que nosotros también dimos ayer. Ahora, claro, Egis prestaba servicios, la empresa, como PMO, que son las siglas en inglés, ¿no? De Oficina de Gestión de Proyectos. Correcto, tengo entendido. Es una oficina de gestión ¿Cierto? de proyectos, correcto. Estaba prestando estos servicios para proyectos de infraestructura. Correcto. Eso es lo que se ha exactamente anulado. Pero Egis, al ser parte de la PMO está formado por dos empresas, Egis y ETEC, las dos francesas, firman esto en representación del gobierno francés. Entonces, ahí viene la discusión. ¿Por qué la importancia de esto, de entenderlo? Porque ya el gobierno había estado anunciando que iba a haber una renegociación, vamos a ponerlo de esa manera, del contrato. La ministra de Economía, Denise Miralles, había venido anunciando esta situación porque hay una preocupación por el costo de los proyectos. Ayer mismo la ministra de Economía en Palacio de Gobierno, en una presentación sobre el avance de la gestión del gobierno, en una lámina pone que existe una presión sobre el presupuesto por proyectos sobredimensionados. Eso es lo que dice. Inicialmente, el año cuando se presenta este proyecto por el gobierno regional de Junín, la carretera central, por ejemplo, costaba poco más de 11.000 millones de soles y cuando se ha actualizado el monto ha subido a 24.000. Sí, Javier, permíteme, vamos a conversar, ¿qué te parece? Con sí, claro que sí. Claudia Dávila, directora ejecutiva de Provías Nacional. Señora Dávila, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes, gracias a ustedes por este espacio. Ahora, a ver, ¿por qué se ha resuelto el contrato en concreto con la empresa Egis Vía, que prestaba servicios como oficina de gestión de proyectos para proyectos justamente de infraestructura? Egis Vía es integrante del grupo económico Egis. ¿Cuál ha sido el problema acá? Se habla de posibles actos de corrupción. ¿Usted podría aclararlo, por favor? Sí, por supuesto. Solamente de forma preliminar quiero dejar establecido que en este marco de acuerdo de gobierno a gobierno se ha firmado un memorándum de entendimiento. Este memorándum de entendimiento es entre ambos estados. Este memorándum de entendimiento se ha suscrito entre el MTC y la Embajada de Francia, ¿no? El Ministerio de Francia respectivo.
Esto no se ha resuelto. Este documento, este memorándum de entendimiento sigue vigente y consecuentemente las relaciones con Francia no han sido quebradas. A partir de ese memorándum de entendimiento es que se suscribe un contrato en el marco del Código Civil con la empresa de capitales privados y únicamente con la empresa Egis, no con PMO Vías, no con CESEG, con la empresa Egis. El contrato que tiene Provías Nacional para la asistencia técnica es con la empresa Egis. Ese es el contrato que se ha resuelto. A tu pregunta, las razones por las que hemos decidido resolver este contrato es porque en el año 2019 el Ministerio Público de Francia, la Fiscalía de Francia, determina que la empresa Egis ha cometido un delito de corrupción de funcionarios que equivale a cohecho activo en el Perú, ¿ya? Y la empresa ha reconocido la comisión de ese delito. Luego se le ha sancionado en el BID, en el Banco Mundial y en el BID, precisamente por prácticas de corrupción de funcionarios. Tiene actualmente una inhabilitación que va hasta el 2027 precisamente por dichas prácticas. En ese marco, nosotros en noviembre del año pasado recibimos un documento de Defensoría del Pueblo que nos pide analizar integralmente este contrato y tener en cuenta todos los riesgos que existen por tener una empresa que nos brinda asistencia técnica con estas características. Hemos analizado, hemos verificado, hemos corroborado los hechos, la empresa lo ha reconocido y es por eso que hemos activado la cláusula anticorrupción, la 13.1, que nos permite, y el texto lo dice, de manera unilateral y de pleno derecho, resolver el contrato con Egis. Pero la firma del contrato, señora Dávila, ¿la firma del contrato no se da acaso en el año 2021? Sí, es correcto, se da en el 2021. ¿Y en el 2024 ellos son inhabilitados por el BID y el Banco Mundial? Ok. Pero aquí una consulta. Hasta el 2027. Buenas tardes, señora Dávila, ¿cómo está? Quería hacerle aquí una consulta. El contrato también señala, y quisiera que lo precise, que justamente esta cláusula anticorrupción señala textualmente, dice que la empresa, entre otras cosas, tampoco intentarán pagar, recibir, ofrecer en el futuro algún tipo de pago, beneficio indebido, dávida o comisión ilegal relacionada con la celebración o ejecución del presente contrato a alguna autoridad, funcionario o servidor público. Entiendo que si hablan del contrato... Ese es el 18, esa es la cláusula 18. Nosotros hemos resuelto en el marco de la cláusula 13.1. Que dice que nos habla de empresas vinculadas. Señala de empresas vinculadas. Que nos habla de hechos que hayan ocurrido, o sea, en el momento de la firma del contrato se va hacia el pasado, que hayan ocurrido por funcionarios, empleados o empresas vinculadas de este grupo económico. Correcto. Y esta es la cláusula que nosotros estamos aplicando, la 13.1. Correcto. Ahora, la pregunta que seguramente se hace la gente que usa la carretera central o que tiene la vía Santa Rosa o que ingresan al puerto es ¿cómo quedan esos proyectos? ¿En qué situación quedan en estos momentos los proyectos? Sí, gracias por esa pregunta, porque ahí también se está desinformando a la población y se está queriendo generar zozobra. Los proyectos tienen contratos vigentes con Provías y con el ejecutor del proyecto. Por ejemplo, en el caso del puente Santa Rosa, que es el que conecta el aeropuerto con cruce Río Rímac y conecta con el Callao, este puente tiene un contrato suscrito. ¿Entre quiénes? Entre Provías Nacional y el consorcio Puente Chalaco, que está conformado por SACIR y AECON, que son empresas españolas y canadienses respectivamente. Tiene además un contrato de supervisión, que en el marco del FIDIC se llama el contrato del ingeniero, suscrito con otro consorcio. En estos contratos, Egis no forma parte contractual, no es parte del marco contractual y por tanto esos proyectos van a seguir ejecutándose conforme al cronograma y a los recursos previstos. Lo mismo sucede con la carretera central, en donde hemos venido avanzando, como bien señalas, con los estudios y tenemos, por ejemplo, para los estudios, un contratista que nos está haciendo todos los estudios de impacto ambiental. Ese contrato con ese contratista que hace los estudios de impacto ambiental está suscrito entre Provías y el contratista, en este caso, Ingeco. Ahora, y tenemos estudios de tráfico, estudios de topografía con contratistas especializados en cada materia.
Es decir, los contratos siguen vigentes porque están suscritos entre partes que no tienen nada que ver con Egis. Se ha anulado el de asistencia técnica, el contrato de asistencia técnica. Correcto. Pero, correcto, a ver, es correcto. pregunta y respuesta le pido además sencilla para los ciudadanos. Si se anula el contrato de asistencia técnica, ¿no es importante también para que el proyecto en sí... Es decir, ¿van a ir a una nueva convocatoria? Sí, es correcto. Nosotros por eso es que te digo que no se ha resuelto el G2G, porque lo que vamos a hacer ahora es coordinar con Cancillería y con el gobierno francés, que de hecho ya tenemos varios acercamientos, para que nos presente a otra empresa que cumpla con estándares no solo técnicos, sino también éticos para el desarrollo de estos proyectos. Entonces sí estarían suspendidos los proyectos, digamos. No. Por eso no hay que confundir. Lo que se ha suspendido es la asistencia técnica. ¿Qué hace la asistencia técnica? Le voy a explicar un poco. Por ejemplo, ¿no? Viene el estudio de topografía, ¿no? Hecho por el consultor contratado para hacer el estudio de topografía. Ese estudio de topografía establece el primer entregable, ¿no? En el primer entregable, la asistencia técnica revisa, es como tu asesor, ¿no? Revisa y dice, sí, efectivamente estos parámetros están bien hechos. Ya, lo pasa a Provías Nacional. Provías Nacional, ¿qué hace? A través de todo su equipo especializado técnico que tiene en casa, revisa ese entregable, revisa que se cumpla con todas las cláusulas que se han establecido en los TDRs, que esté bien hecho y todo lo demás, que tenga informe del supervisor y todo lo que corresponde, y autoriza el pago. Son los funcionarios de Provías quienes autorizan la conformidad de ese producto que se ha entregado y quienes autorizan el pago para el desembolso de las valorizaciones. No es Egis. Egis es un asesor especializado, por eso es que quiero que se entienda con claridad esta figura. Señora Dávila, ¿cuál es el cronograma entonces que se tendría, vista esa situación, para la carretera central y para la vía expresa Santa Rosa? Porque tengo entendido, he visto en la presentación, por ejemplo, cuando se presentó el presupuesto público el año pasado, que este año debería comenzar la obra. Por lo menos aquí en la presentación del MTC señala obra programada, inicio para la nueva carretera central Daniel Alcides Carrión, abril del 2026, fin 2031, con un presupuesto para este año de 317.8 millones de soles. ¿Ese cronograma se va a mantener? ¿Cuál es el cronograma que se tiene actualmente para la carretera central? Sí, nosotros hemos arrancado el año con una brecha en el presupuesto de la carretera central y eso es de público conocimiento porque la ley de presupuesto es una norma publicada. ¿Ok? Entonces, a partir de esa brecha que hemos hecho un reajuste en las actividades que se pueden desarrollar con el recurso que se nos ha asignado. Eso no tiene nada que ver con Egis, por favor. El recurso que se nos ha asignado igual sería si estuviéramos con el contrato vigente o sin el contrato vigente, con Egis. Entonces, en el marco de ese presupuesto que tenemos asignado, tenemos una brecha como de 560 millones para este año para carretera central, ¿ok? Lo que hemos quedado hace unos días con el gobernador Sósimo Cárdenas de Junín y con todos sus alcaldes con los que ha venido y los dirigentes con los que ha venido, hemos quedado en buscar el espacio fiscal que nos permita iniciar la construcción del túnel Pariachi, que es un túnel que es el primer tramo, el más cercano a Lima de la carretera, que es un túnel importante, pero que cuesta aproximadamente 2.000 millones de soles, solo el túnel, ¿ok? Entonces, en eso estamos, en buscar el espacio fiscal para que este túnel logre ejecutarse según los compromisos que hemos asumido con el GORE y con la población. O sea, ¿okay? la carretera la va a seguir construyendo el Estado, es lo que nos quiere decir en este momento. Por supuesto que sí, el Estado la sigue construyendo, los contratos se han suscrito con el Estado peruano a través de Provías Nacional. Nosotros seguimos avanzando en liberación de predios, en liberación de interferencias, en estudios de topografía, estudios de impacto ambiental, tenemos ya estudios de tráfico concluidos, tenemos los informes de ingeniería casi cerrados. Entonces, todo esto sigue su curso como está previsto. La preocupación de la población es que se inicie ya la obra, es decir, que terminemos esta fase de estudios que iniciemos la ejecución del túnel. Esa ejecución necesita recursos. Eso es lo que estamos buscando ahora para poder iniciar la ejecución del túnel Pariachi. Muy bien. Señora Claudia Dávila, directora ejecutiva de Provías Nacional, muy agradecidos por su participación en la rotativa del aire. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Gracias.
También gracias a Javier Prealé, Gracias, nuestro Javier. editor de Economía, justamente con el detalle de esta situación presentada en torno al acuerdo con Francia, acuerdo gobierno-gobierno, que sigue vigente para la ejecución de estos proyectos. Bien, 1:55, regresamos en unos minutos con más información en la rotativa del aire.